que es trasladada desde esos países europeos a través de ultramar al continente de Abya Yala, porque antes de ser América era Abya Yala, continente donde vivían los pueblos originarios. Entonces, lo que traen los europeos a través de esa expansión ultramarina es un modelo colonial, un modelo económico y un modelo globalizatorio, llamado modernidad. Esa modernidad tiene características particulares, pero básicamente está basada en el capitalismo, ¿sí? El capitalismo como un modelo económico que se va a instalar en este territorio de Abya Yala, que luego va a pasar a llamarse América, Latinoamérica, bueno, todos los nombres, Panamérica, todos los nombres que ya van a estudiar en su momento. Bueno, hay un autor contemporáneo, ya fallecido recientemente, sociólogo él, acá me hacen que sí. ¿Cómo se llama ese autor? Jorge Huergo. No, fallecido también, Sigmund Bauman. Sí, justo da la casualidad que también Jorge falleció hace un par de años. Grandes pérdidas, realmente. Pero Bauman, un sociólogo inglés, marxista, bueno, con una mirada sobre estos procesos, va a entender a la modernidad en muchos de sus escritos. Yo diría que en todos sus escritos aparece el concepto modernidad. Pero va a tomar estas dos categorías, como sólida y como líquida. Fíjense ustedes en esta diapositiva. Si pensamos en lo sólido, cuando observamos en esta diapositiva las imágenes, ¿dónde ubicarían la idea de solidez y dónde ubicarían la idea de algo como líquido más liviano? Fíjense en los dibujos, ¿no? A la izquierda hay un joven, a la derecha hay una muchacha, y están observando esos dibujos. Si ustedes tuvieran que pensar en algo sólido, en algo concreto, que tiene una estructura consolidada, ¿hacia qué parte de esa diapositiva girarían su mirada? Sólido diría al chico, al joven. Sólido, y líquido sería la chica. ¿Por qué? Y porque uno es como más estructurado y el otro como más liberal, como más... Ya en la forma de vestirse, ¿no? Ya se ve diferente. Pero fíjense en los dibujos. Ella está mirando, ¿qué está mirando ella? Bueno, los dos están mirando para ese lado, pero ella está ubicada del lado derecho, y ahí en el lado derecho, ¿qué se encuentra? ¿Qué dibujos encontramos? La música. La creatividad. El amor parece por los corazones, el lenguaje. Más color, muy bien. Como más color de ese lado. Bien, hay un cerebro que la mitad es gris. Cerebro, por eso, claro. Tiene más color, tiene un color de un lado y el otro no. Exactamente. La creatividad, el lenguaje. Perfecto. Después hay también un árbol o ramas, ¿no? La vegetación. Bien. El clima. Bien. Hay unas nubes y está lloviendo ahí. Está lloviendo, por eso. Todo cambia, está líquido ahí. Bueno, si vamos al otro extremo, ¿qué tenemos? el tiempo, el átomo, física, química, sí. La educación, las montañas, que sería, no sé, geografía podría ser eso. La fórmula, ¿no? Un reloj de arena. Rebelión, sí. Bien. Después hay gráficos, los gráficos precisos nos van marcando determinadas cuestiones, ¿no? Matemáticas, estadísticas. Bien. Bueno, con ver esta diapositiva podemos ya inferir a qué hace referencia la modernidad sólida, a qué hace la referencia a la modernidad líquida.
Bueno, Bauman desarrolló estas teorías, las viene desarrollando durante todo su recorrido, pero básicamente están fundadas en un sistema capitalista donde ese modelo va a imponer una forma de producción y esa producción está ligada a la fábrica, algo de lo que estuvo hablando la profesora Andrea, ¿no es cierto? La modernidad sólida prepara o sostiene a una sociedad que está estructurada en un modelo, en un sistema donde hay pautas establecidas de producción. Esa producción está ligada a la fábrica y la fábrica está ligada a la educación, porque va a aparecer el modelo educativo que de alguna manera va a vincular a esa sociedad para ese modelo de producción. Entonces, cuando pasamos a desarrollar el concepto de modernidad líquida, hay un viraje. ¿Por qué? Porque la modernidad sólida, como habíamos dicho en algún momento, se habló del modelo fordista, la fábrica que reproducía, ¿no?, en serie elementos para construir, por ejemplo, un automóvil o construir diferentes piezas de un motor o productos. Bueno, en la escuela este modelo va a ser igualmente reproductivo. Y en el video de la educación prohibida sería cuando van pasando, ¿no?, los estudiantes por esa máquina que los va calificando si están aptos o no para esa reproducción que les están pidiendo desde un sistema ya establecido por el Estado, que ese estudiante encaja o no en ese sistema. El que no encaja, vieron que lo sacan. Ese puede ser el que repite, el que queda sin terminar sus estudios, el que queda a medio camino. Bien. ¿Hasta acá me siguen con el concepto de modernidad sólida? Sí. Sí, sí. Huerta dice que en este concepto de educación, en la modernidad sólida, dice que lo utilitario predomina sobre lo reflexivo. Perfecto. ¿Y qué sería lo utilitario? Esto de producir, de la eficiencia, la eficacia, Claro. ¿no? Sin valorar la creatividad, la colaboración, la imaginación, todo. Son como opuestos, ¿no? Bien. Bueno, Bauman, pasamos a la otra diapositiva. Espero que no se corte Sí. la grabación, porque yo se cortó cuando pasé la diapositiva. No importa. Vamos a ver si se porta bien y no se corta la grabación. Bauman lo que plantea es si la modernidad sólida... Perdón, ¿se ve ahí? Ahí se ve, sí. Perfecto. Si la modernidad sólida y la modernidad líquida son parte de un mismo proceso. Bueno, acá tenemos una lista, ¿no?, de todas las características de esta modernidad sólida y las de la modernidad líquida. ¿Cuándo empieza a hablar Bauman de la modernidad líquida? Bueno, comienza a hablar cuando la tecnología empieza a funcionar de manera, como un mecanismo más eficiente, pero más rápido también. Entonces aparecen estas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, donde nos coloca en otro lugar. En vez de ser sujetos productivos, pasamos a ser sujetos consumidores. Entonces, esa característica de productivo a consumidor nos cambia toda la estructura. Y él lo plantea justamente como un proceso. Es decir, son parte de un mismo proceso. Porque, por ejemplo, en la modernidad sólida dice pronósticos predecibles, ¿sí? Cuando vamos a la modernidad líquida, dice difícil pronóstico, dilemas de confianza. Vivimos en incertidumbres.
porque en la modernidad líquida todo pasa tan rápido y todo es tan superficial que no tenemos tiempo para profundizar en los procesos, ¿sí? Entonces, la modernidad líquida viene a estar asociada a las nuevas tecnologías, como les decía, de la información y las comunicaciones, y esto también nos hace pararnos desde un lugar donde ya nada perdura. Desde el trabajo, que permanentemente estamos, bueno, en la búsqueda de nuevos horizontes laborales, porque la realidad de las, digamos, de las sociedades cambia, todo se torna inestable, entonces migrar a nuevos empleos no es algo que nos asombre o que nos ponga en un lugar de vulnerabilidad, porque ya nuestra vida se torna de esa manera. Vivimos con la inseguridad, vivimos con la incertidumbre, y también en este proceso la sociedad va creando nuevas formas, nuevas oportunidades, podemos decir. Porque las sociedades buscan, y a través de la educación, cómo adaptarnos a estos nuevos escenarios. Bien, algunas de las listas, de los, digamos, que puedan identificar acá en las listas, algo que les haya llamado la atención respecto de la modernidad sólida para pensarla como un proceso respecto de lo líquido. Una pregunta que nos podríamos hacer es si la escuela hoy, actualmente, es una escuela que podríamos decir que es una institución de la modernidad sólida o es una institución de la modernidad líquida. Bien. ¿Qué les parece? Hoy quizás debe ser líquida, no está quizás preparada como venimos nosotros, ¿no? De como cuando estudiamos antes, no sé. Y es una mezcla. Está ahí, porque la escuela, hoy, la escuela fue una institución muy sólida siempre, ¿no es cierto? Con grandes respaldos y muy predecible para todo. Y hoy la escuela se encuentra, por ejemplo, atravesada por la complejidad de los problemas sociales que no puede resolver, pero que se tiene que adaptar. Suponete, a ver, temas simples, ¿no? Pero te llega una chica embarazada, ¿no? En otro momento, yo, como los profes seguramente, jamás vieron una alumna embarazada en la escuela, porque era algo que se ocultaba y que la escuela no estaba preparada para aceptar en lo que era la estructura de la escuela a una situación y resolver una situación de estas. Hoy eso es como más flexible, porque hay cierta flexibilidad, inclusive con los horarios, un chico que trabaja, la escuela se tiene que adaptar, pero no puede adaptarse totalmente, porque la estructura es difícil de pensarla en un sentido líquido total. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hoy vos tenés un montón de problemas para resolver en la escuela y que a veces son demasiado complejos para poder 100% resolverlos. Porque hoy tenés el padre que no tiene trabajo, la madre que se tiene que hacer cargo de los chicos sola, tenés, qué sé yo, la chica embarazada que quiere seguir estudiando pero no tiene cómo bancarse porque en la casa tampoco pueden bancarlo. O sea, hay un sinnúmero de problemáticas que hay que resolver. Muy apropiado el ejemplo que utilizaste. Es muy apropiado el ejemplo que utilizaste. Y yo, por ejemplo, cuando los chicos hablábamos así del estado de bienestar, ¿no? Y con la diferencia en la modernidad líquida, nosotros, por ejemplo, yo ponía de ejemplo siempre la heladera de tu abuela. Fíjate cuántos años duraba la heladera de tu abuela. Duraba 40 años, 50 años todavía. Vos te morías y la heladera de la abuela seguía en pie, ¿sí? Yo heredé la cocina de mi abuela. Claro, y hoy vos un celular,
cuántos celulares en un año, en 2 años, en 3, pasan por tu familia. ¿Entendés? Claro, eso está asociado a esta transición de una modernidad sólida que basaba su mecanismo en productores y hoy nos coloca en el lugar de consumidores, porque en el marco de la globalización... Claro, necesita esa cadena de producción funcionando, entonces necesita consumidores que tienen que, además de producir o colaborar en la producción, también tienen que consumir. Entonces, la cadena de producción tiene que seguir en marcha, entonces hay que seguir produciendo variedades de modelos y bueno, pasa lo mismo con los autos. Te compraste un auto y a la media hora tenés 18 versiones distintas, parecidas, pero distintas de lo que vos te compraste. Entonces, bueno, y esto es así, es una cadena constante. Es todo muy efímero, todo muy rápido, todo muy corto, todo fluye. Y justamente Eso parecería ser perdón, ¿sí? que en la escuela justamente se notan, me quedé pensando en el ejemplo que dio Nidia, en la escuela se notan estas tensiones entre un sistema educativo que es moderno y una población que vive en la modernidad líquida. Entonces, recuerdo una vez que pregunté si, por ejemplo, en el caso de las chicas que están embarazadas, en lugar de concurrir las 25 horas semanales a la escuela secundaria, si podían, por ejemplo, concurrir 10 o 15 y el resto de la escolaridad hacerla de manera virtual. Claro. Porque muchas adolescentes embarazadas tienen problemas de salud. Es muy, muy común que, por ejemplo, tengan problemas de hipertensión. La respuesta fue no. Claro. No, tiene que ir 25 horas semanales. Le digo, va a abandonar la escuela. Bueno, no, son 25 horas semanales. Entonces ahí es cuando nos encontramos con el sistema rígido. Claro. ¿Sí? Que no se puede adaptar a nuevas poblaciones que tiene hoy la escuela. Claro. ¿No? Y ahí está la tensión entre la escuela que nos dice el currículum es de 25 horas semanales y la población que no puede concurrir 25 horas semanales, pero que quizás 10 o 15 puedan concurrir. Y ¿no? Te digo más, te digo otro ejemplo, ¿no? Que se plantea en la escuela. Los chicos generalmente entran a la hora que quieren a la escuela. Ellos tienen su propio horario. Vos tenés que cumplir a rajatabla un horario donde tenés que estar esperando 45 minutos que el chico llegue, porque, viste, cae de la estratosfera y o está en otro canal. Entonces él llega como algo muy normal, que no le importa cumplir horarios. Y la escuela está estructurada con horarios. Exactamente. Esa es otra, pero vamos a encontrar tensiones, que esto después lo vamos a ver más en el capítulo de instituciones educativas. Esta tensión es permanente. La otra tensión es la ropa con la que vienen a la escuela, si esa ropa se puede o no se puede. Hay grandes discusiones en los consejos de convivencia acerca de cómo, si se tiene que imponer una manera de vestir para ir a la escuela o no, por ejemplo. Claro. Estas son todas tensiones que aparecen, que no solamente están en lo que es el reglamento, en lo que es los horarios, también en lo que es el currículum, ¿no es así? Todos conocemos profesores que de 30 alumnos, 28 se van a examen. Evidentemente, el currículum o la manera de enseñar no es la apropiada. Sin embargo, el foco se hace en los alumnos que no pueden aprender y no en el docente que no adaptó ese currículum a sus alumnos. Esto conforma más lo que decía el video de los horarios rígidos y las asignaturas separadas en compartimientos estancos, es lo que Flavia Terilli, que es una educadora argentina, llama el trípode de hierro de la educación secundaria, que justamente parece que es una de las causas por las cuales hay tanto abandono y tanta repitencia en la escuela secundaria. Es un sistema que se resiste a cambiar, pero que no es adecuado a las poblaciones que hoy tenemos en la escuela. Por eso Bauman, que analizó todo el tiempo la modernidad y la ha pasado de la sólida a la líquida, de la líquida a la sólida, lo entiende como un proceso. Es un proceso porque es parte de lo mismo.
Es decir, no somos otra sociedad. Las sociedades van interactuando y se van adaptando. Hay un montón de cuestiones desde el capitalismo, desde el modelo económico, que no son las mejores ni las más favorables, pero son las que nos imponen desde los mercados internacionales. El sistema está en crisis, el sistema económico, y también está en crisis la educación, porque la educación es parte de ese sistema. Entonces, cuando nosotros nos quedamos, a veces a mí me dicen algunos estudiantes en otras cátedras, pero yo prefiero la modernidad sólida, antes todo era mejor. En realidad, quedarnos con esa mirada, añorando lo pasado, que siempre el pasado fue mejor, o diciendo que lo de ahora no sirve para nada, o es como acotar la mirada, porque si nosotros pensamos en términos de proceso, tiene que estar este interjuego permanentemente, porque somos sujetos sociales, hay intereses, hay distintos niveles de interés, desde los estados, desde las multinacionales, desde los colectivos que reclaman, ¿no? Como decía Nidia, hay problemas sociales que interpelan a la institución educativa. Entonces, todo esto nos tiene que parar desde un lugar donde nuestra mirada tiene que ser compleja. Y pensar, esto que sucede ahora, ¿por qué está sucediendo? ¿Se puede modificar? ¿Se puede mejorar? ¿La escuela se tiene que adaptar? Sí, por supuesto. La escuela siempre tiene que adaptarse a los nuevos contextos. Pero básicamente nosotros tenemos que ir formándonos como profesionales de la educación, como trabajadores de la cultura. Tenemos que formarnos desde esa complejidad para poder entender todo esto, que no es sencillo, pero que dentro de esa complejidad vamos a ir encontrando respuestas y vamos a ir abordando soluciones, ¿sí? Y quería cerrar este tema con el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento para esta modernidad sólida y para esta modernidad líquida? Evidentemente, también hay un proceso de cómo se entendía el conocimiento, ¿sí? En la modernidad sólida, y el conocimiento tenía que ser de un valor duradero, ¿no? La palabra absoluta estaba en el docente, ¿no? Lo que decía el docente era absoluto, era el dueño de todos los saberes. Hoy, en la modernidad líquida, cuando estamos interpelados por las nuevas tecnologías, desde la creación o el descubrimiento del microchips, ¿no? Ese aparatito tan pequeñito donde depende todo lo que nosotros hacemos de esa nueva tecnología de mediados del siglo XX, a partir de ahí cambia el mundo. Estas nuevas tecnologías nos ponen a nosotros en una constante búsqueda de nuevo conocimiento. Pero ¿cómo es ese conocimiento? ¿Es profundo? ¿Es un conocimiento donde podemos indagar y seguir buscando respuestas? ¿O son conocimientos, ¿no? Como superficiales y rápidos? Bueno, eso también es lo que nos ofrece la modernidad líquida. Y los sujetos del aprendizaje a quienes nosotros vamos a enseñar vienen de estos contextos, ¿no? De las tecnologías, de la búsqueda rápida. Entonces, el conocimiento en la modernidad líquida ya es una mercancía, no tiene ese valor porque es instantáneo y se puede cambiar. Lo que hoy es, mañana ya no es, ¿no? Entonces, inclusive los medios de comunicación nos ofrecen verdades absolutas, aunque no las sean, pero eso es lo que nos proporcionan a través de los discursos. Y ahí es donde nosotros tenemos que también empezar a pensar desde dónde se tiene que parar la escuela con todos estos discursos y con todo este conocimiento que, digamos, se maneja muy rápidamente por la superficie. Bueno, si podemos hablar de escolarización,
que es un concepto que es distinto de educación, ¿no? Como muy bien dijo Alicia hace un rato, la escuela es un mapa, pero la educación es el territorio. Esto es, la educación es un concepto mucho más amplio que la escuela. No necesariamente nos educamos en la escuela, nos educamos en la escuela, pero también existen otros ámbitos que son educadores y hoy en día podemos decir que todos los ámbitos son educadores, ¿sí? Y aquí un poquito retomamos lo que habíamos dicho al principio, ¿no? La importancia tanto de la reforma protestante como de la contrarreforma o la Compañía de Jesús en la creación de los sistemas escolares. La reforma protestante, un poquito para resumir lo que habíamos dicho al principio, va a ser la fundadora de lo que llamamos educación común, que es la educación igual para todos, pero que también es comunitaria. Ese es el doble origen de la palabra común referido a la educación. Las escuelas van a ser básicamente municipales. En países como Estados Unidos las escuelas siguen siendo todas municipales, con el objetivo de que los fieles sepan leer y escribir, pero sobre todo sepan leer la Biblia, la difusión de la imprenta, el surgimiento de las escuelas municipales y poco a poco se va dando en la Europa reformada, en Alemania, en parte de Francia, en Inglaterra, la pérdida de poder de la Iglesia Católica. Por otro lado, la contrarreforma, encabezada por la Compañía de Jesús, va a crear escuelas al amparo de la Iglesia Católica. Habitualmente estas escuelas van a ser... van a funcionar casi como conventos, van a ser escuelas donde los alumnos estén pupilos, generalmente van a ser para varones. El Colegio Nacional de Buenos Aires era un colegio fundado por los jesuitas, al igual que el de Córdoba, y era para varones pupilos. Se enseñaba la moral, pero también se enseñaba una educación práctica. Por eso en algún momento se los llamaba colegios de ciencias morales. El mundo exterior era visto como peligroso, los alumnos estaban encerrados. De hecho, nosotros hoy vamos a las escuelas y las escuelas están casi herméticamente cerradas al mundo exterior, pero sí la mirada está puesta sobre los alumnos. Esto que remite a Foucault y su panóptico, que lo retoma Huergo en su texto, ¿no es así? El mundo exterior es peligroso desde el punto de vista de la escuela, y la escuela lo que hace es proteger a los niños de las maldades del mundo exterior. No hace falta ir al mundo moderno. En el día de hoy todavía la escuela tiene la obligación de denunciar cuando, por ejemplo, son vulnerados los derechos de los niños o de las niñas. Es decir, la escuela todavía es una institución que ampara a los niños. Y por otro lado, hay una separación entre la escuela y la vida. Es decir, lo que se enseña en la escuela no siempre es lo que ocurre en la vida, ¿no? Muchas veces la mayor cantidad de veces, el currículum, lo que se enseña en la escuela, está divorciado de lo que ocurre en la vida. Una vez tuve un intercambio de palabras, no debe haber peor madre que una madre docente en una escuela. Tuve un intercambio de palabras con la maestra de uno de mis hijos porque en cuarto grado estaba enseñando cálculo de probabilidades. Y le dije, no saben el sistema métrico decimal, ¿para qué le estás enseñando el cálculo de probabilidades? Enseñale a usar el sistema de pesas y medidas. Y las otras madres que no eran docentes decían, no, pero es un adelanto, están más adelantados que en el otro colegio, ningún colegio enseña cálculo de probabilidades. Y uno se pregunta, ¿para qué un niño de 9 años tiene que saber cálculo de probabilidades? Bueno, este es un ejercicio del divorcio que existe entre la escuela, o entre buena parte de la escuela y el mundo real. Entonces, cuando los chicos preguntan, les va a ocurrir a ustedes como docentes, profe, ¿y esto para qué?
Es necesario tener una respuesta, porque si nosotros no tenemos una respuesta del para qué, o del por qué o del para qué, enseñamos un contenido, nos tenemos que empezar a cuestionar ese contenido y qué validez social tiene. Esto quizás resulte un poco, no sé si revolucionario, un poco iconoclasta, pero es interesante preguntárselo. Si uno no tiene la respuesta, bueno. Es que vos cuando estás en la clase, cuando el chico te está mirando como diciendo, ¿y a mí qué me importa lo que me estás explicando? Y vos te empezás a plantear, la verdad, que ¿qué sentido tiene esto que le estoy explicando? Porque está bueno el que uno mismo se pueda interpelar y pueda reformular y pueda a lo mejor ese contenido verlo desde otro lugar. O sea, siempre hay una posibilidad de poder dar marcha atrás y empezar de cero. Exactamente, con contenidos y con métodos que sean significativos, relevantes para nuestros alumnos. Bueno, y ya para ir cerrando, Jorge Huergo dice que, recapitula todo lo que estuvimos hablando, dice que la escolarización se halla íntimamente emparentada con el disciplinamiento social de los sujetos y de sus cuerpos y de los saberes. La racionalización de las prácticas culturales cotidianas. Esto, por ejemplo, es muy interesante cuando nosotros observamos instituciones educativas, preguntar el para qué se hace tal cosa, para qué se hace ese acto, ese rito. La escuela está llena de ritos. Sí. Los actos parecen misas. La gente se para, recibe la bandera, se sienta, se para, canta el himno, se sienta. Si ustedes lo analizan en detalle, parece una ceremonia religiosa. Pero vos imagínate este año, el año pasado con la pandemia, lo que fueron los actos. Bueno, justamente existe como un extrañamiento de la escuela en pandemia, ¿no? Como que la escuela no parece tal en pandemia, ¿no? Faltan todos esos ritos escolares. La construcción e identificación de un estatuto de la infancia. La escuela colabora como nadie para decir qué es un niño y qué es una niña, y lo que es peor aún, qué es un niño normal y qué es una niña normal. La escuela, se le pide a la escuela que elabore parámetros acerca de los niños y de las niñas, y no sería extraño que en algún momento les llegue a ustedes una especie de test donde ustedes tienen que marcar con crucecitas las características de un alumno o una alumna determinada para que algún profesional de la salud termine diagnosticando si ese niño o niña es normal o no. Esto ocurre. Mucho más frecuente de lo que piensa. Lamentablemente. Después, existe una producción de una lógica centrada en el texto. La escuela se centra en su proceso de enseñanza-aprendizaje más que en los elementos de la vida real, se basa en textos. Esto hacemos mucho hincapié en geografía, que la realidad está en el mundo y no está en un libro. La guerra contra otros modos de educación provenientes de otras formas culturales, la configuración de un encargado de la distribución de los saberes, es decir, el maestro. Los docentes tenemos una expresión, una palabrita que personalmente me incomoda, que es ¿qué es lo que bajó? La bajada del ministerio, ¿qué bajó? Estamos esperando que una entidad superior permanentemente nos indique qué hacer y cómo hacer. ¿Sí? Estas son las famosas bajadas de la autoridad hacia el docente, que lo tenemos incorporado al lenguaje y a las rutinas escolares. Lo que pasa es que nosotros somos empleados del Estado. Empleados del Estado, si sos del Estado, pero somos agentes públicos. Claro. Exactamente. Esa es nuestra categoría. Y hay que cumplir con pedagogos. Hay que trabajar sobre el pedagogo. Exactamente. Claro. Y la escuela se define como un espacio público. Hoy se utiliza habitualmente nosotros cuando hablamos de escuela pública nos queremos referir a la escuela estatal. En realidad en la Argentina ya se define al sistema de educación pública como todo el sistema de educación formal con dos tipos de gestiones.
la estatal y la privada. Así que aquí también quedan definidas las escuelas privadas formales, entran dentro del sistema público porque están regidas para lo que es para los alumnos bajo las mismas leyes, no así para los docentes. Y finalmente Huergo dice que la escolarización alude a un proceso en el que una práctica social como la escolar va extendiéndose a nivel masivo en las sociedades modernas y que actúa como tradición en nuestras prácticas educativas. La escolarización es una suerte de formación sociocultural que excede y que opera más allá de las escuelas. ¿Sí? Es una institución que tiende a la reproducción del orden social. ¿Sí? Entonces vamos a ver que este sistema escolar los vamos encontrando en muchas otras instituciones que no necesariamente son la escuela, pero que utilizan modelos que son similares. Bueno, ¿queremos hacer alguna pregunta más? Y podemos preguntarnos quizás, porque algunas de estas preguntas ya las respondimos, ¿cómo vemos el contexto educativo virtual en este momento a la luz de lo que estuvimos conversando en el día de hoy? ¿Sí? ¿Es escuela lo que estamos haciendo desde el punto de vista virtual? ¿Hasta qué punto es escuela? Les dejo la palabra. Es compleja la pregunta, profe, porque en realidad la virtualidad para algunos en algún momento se complica al no tener internet o no tener datos o no estar conectados en el momento que nos dicen. Eso se complica mucho hoy en día y quizás no todos podemos compartir la experiencia de estar en esa clase y se pierde un montón de contenido. Y a mí me pasa con mi hija que cuando tiene las clases virtuales quiere hablar y no puede, que no pasa en la escuela. O sea, que están todos hablando en el grupo y no se puede. Entonces hay que pedir permiso, cosas que quizás en el aula no estarían pasando. Bien, entonces es como que la pandemia está interrogando y está interpelando fuertemente a la escuela. No sé si la está destruyendo, pero la pandemia está interpelando fuertemente a la escuela. Eso sí. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa podemos elaborar a partir de la escuela y la pandemia? Yo, profe, creo que la escuela se adaptó, los docentes, nosotros nos estamos formando para ser otros docentes, ¿no? Como cuando yo estudié en la primaria o en la secundaria, que era... Poner, a mí en el boletín me escribían, eres una niña muy dulce y buena y obediente. Esta cosa, ¿no? De callada, de portarte bien, de repetir, de decir lo que ellos querían escuchar. Y nosotros habilitamos otros espacios para escuchar, para dar la palabra a los estudiantes. Si bien esta pandemia, yo creo que no nos afectó a todos iguales, porque esto, lo que decía la compañera, de no tener los dispositivos, internet o habilitar las cámaras para que se vean las casas, nada, es como que dejó ver todas las injusticias sociales, ¿no? Por las que atravesamos, que también nosotros las atravesamos como docentes. Entonces, pero me parece que ahora la escuela, por ejemplo, en discapacidad se trabaja con la familia y con las necesidades y los intereses de los estudiantes. Entonces, por ahí, más allá de dar el contenido del diseño curricular, se trabaja con los chicos, no sé, para que vayan a un cajé, para que se puedan ser autónomos y trabajar la autonomía y la independencia en lo social. Entonces se trabaja esto de ir a un cajero, enseñarles a usar la SUBE, enseñarles a limpiarse la cola, a comer con cubiertos,
que puedan desempeñarse en la sociedad, ¿no? Y no esta cosa de como antes de que las personas con discapacidad estaban aisladas en instituciones. Y me parece que se reconocen esto, ¿no? De las identidades, de las diferentes culturas, no sé, me parece que se tiene en cuenta el contexto y la situación particular de cada estudiante. De lo que estás reflexionando, a mí me surge otra pregunta. La escuela especial está orientada, todo lo que es educación especial está orientado a la autonomía, ¿no? Del niño, la niña, el adolescente, el adulto. La pregunta es, ¿la escuela común está orientada a la autonomía? Lo que enseñamos en la escuela común, ¿es para que se vuelvan autónomos los chicos, los adolescentes? Me parece que no. De hecho, yo fui a un colegio privado y mi mamá también como que me sobreprotegía demasiado y de hecho hubo un tiempo en el que ya tenía que tomar un colectivo porque no me podían llevar más al colegio. Bueno, para algunos era algo bastante obvio, pero yo viajar en tren, en subte y demás, lo aprendí de grande, no lo aprendí en el colegio secundario. Así que me parece que sí, que en ese concepto la escuela sí se queda chica. Me parece que la virtualidad sirvió en parte para dar respuesta en parte a esta necesidad actual, pero que sin embargo deja ver otras necesidades que en el contexto individual. Bueno, a algunos nos falta internet, no tenemos una cámara o no tenemos un celular para conectarnos, que igualmente esa necesidad antes estaba, pero no la veíamos. ¿Por qué? Porque acudíamos a un colegio con un mismo uniforme, vestidos de cierta manera y demás, y estábamos todos homogenizados en esa escena escolar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Si alguien quiere contar algo más o quiere hacer un cierre. Y yo quisiera decir algo, que fundamentalmente tenemos que pensar que el sistema educativo es un sistema que requiere inversión. Si no hay un Estado, si no hay estados, hablo en general en el mundo, si no hay estados que inviertan en la educación con discursos de que todos tenemos que ir a las escuelas a hacer la presencialidad, no es suficiente. El Estado tiene que invertir, tiene que anualmente votar en el Congreso qué cantidad de dinero va a destinar a educación, qué cantidad a salud, qué cantidad a seguridad. Todo está relacionado. Cuando Antonella decía sobre la autonomía, ¿no? Viajar sola y demás, también está asociado el tema de la seguridad, ¿no? O la inseguridad. Entonces, muchas veces esa autonomía está limitada por otras cuestiones que también están ahí en esa mirada compleja que tenemos que analizar. Pero fundamentalmente es un sistema que los estados han instalado a nuestras sociedades y que con disponer de instituciones donde vayamos a sentarnos y los docentes impartir clases no alcanza. Y bueno, y estas nuevas tecnologías que todo el tiempo, ¿no?, están avanzando, las tenemos que incluir. Por eso se habla de la bimodalidad, ¿no?, como una modalidad que a partir de ahora es indispensable. No podemos pensar de estar insertos en el mundo de otra manera. Así que hay mucho para pensar y repensar en esto, ¿no? Esto es lo bueno, que nos queda abierto. Y estaba leyendo por estos días un nuevo concepto. Bueno, no sé si es nuevo, pero para mí sí, porque lo leí, y dice, la escuela invertida. Y yo dije, ¿qué será esto de la escuela invertida? Sí. Lo tengo que leer, porque digo, ¿qué es lo que se invirtió? Pero debe estar interesante. Sí. La escuela invertida es que el chico, por ejemplo, vea los videos en su casa y después se trabaja en la escuela sobre ese material que vio cómodamente a lo mejor en su casa, que a veces en la escuela se dificulta un poco, ¿no? Sí. La posibilidad de acceder a
a los aparatos, que a lo mejor hay un solo cañón para toda la escuela y hay que anotarse, hay que esperar 20 días para que te toque a vos. Yo creo que la escuela, mal que mal, como puede, está dando respuestas. Este año de pandemia y el año pasado han sido años muy, muy difíciles, muy complejos para mucha gente, y la escuela se fue adaptando y fue haciendo lo que pudo desde el lugar, ¿no? que le toca. De hecho, en la mayoría de las escuelas se hizo la entrega de alimentos, que eso es fundamental para mucha gente que no la estaba pasando para nada bien. Y bueno, sí, tiene muchas cosas para cambiar seguramente, pero más allá de todas las cosas que pasen, yo creo que la escuela igualmente sigue en pie. Sigue en pie, más allá de todas las adversidades que nos atraviesan de manera constante, porque nosotros los docentes creo que hacemos que las escuelas funcionen igual, cualquier situación, ¿no? Y eso es un poco el adaptarse a las situaciones y sacar siempre las papas del fuego. No sabemos cómo, pero siempre se sacan las papas del fuego. Yo tenía una amiga que era compañera mía del profesorado, se fue a vivir a La Pampa y una vez hicieron un intercambio con unos profesores que vinieron de Estados Unidos y los tipos estaban maravillados de ver cómo acá se trabajaban las condiciones en que se trabajaba, y eso que ya en La Pampa está bastante bien, de cómo nosotros ante la adversidad siempre teníamos un plan B, C, D, o sea, hasta la Z. Claro. Bueno, y es un poco esto, ¿no? Lo que nos pasa, que como sociedad estamos atravesados por muchas complejidades y la escuela no escapa a todo esto. Creo que más allá de todas las cuestiones y más allá de que siempre nos tiran palos para todos lados, la escuela sigue en pie y sigue tratando de dar respuestas como puede. Así que es difícil, ¿no? En una sociedad donde todo es úselo y tírelo, el conocimiento pareciera que no importa, pero sin embargo la escuela sigue ahí tratando de mantener por lo menos ese lineamiento, ¿no? Alguna certeza en un mundo que ya no tiene certezas. Claro, de por lo menos poder acercarles en realidad, no todas las materias, ¿no? Porque geografía es una materia que se presta mucho a esta cuestión del análisis y todo, entonces es una materia que siempre está actualizada y que se nutre y que se tiene que nutrir de las realidades que nos interpelan constantemente, ¿no? No sé el resto de las materias, pero en la nuestra yo puedo asegurar que geografía es una materia que está siempre como al pie del cañón para tratar de entender las distintas complejidades que se van desarrollando, ¿no? Desde lo local hasta la escala que quieras utilizar, ¿no? Por eso digo que yo creo que la escuela está haciendo lo que puede en este momento, y más también. Y más también. Bueno. Sí, yo quiero rescatar que, bueno, no hay que generalizar, ¿no? Pero esto de la mirada del instituto tan humana, ¿no? De por ahí, en vez de calificar, valorizar, y yo creo que la escuela se adaptó. Por ejemplo, nosotros los estudiantes que no tienen dispositivo, no tienen internet, se les llevan a la casa las tareas fotocopiadas, se les lleva la caja de alimentos, uno trata de acompañar, de sostener el lazo, de trabajar en red, y me parece que el instituto hace lo mismo, ¿no? Eso de no estar en el número de la calificación, sino de valorar otros aportes y de construir con los estudiantes. Eso no sé si se da en todas las instituciones. No, yo te digo, seguramente no, porque yo tengo compañeras que yo trabajo en el 1 y el 103 que son muy parecidos en esta dinámica, son muy de estar muy cerca del alumnado y realmente nada que ver, ¿no? Con otras instituciones que por comentarios están muy lejos de
de la cercanía, ¿no? De la institución con los estudiantes y tratando siempre de resolver más allá de las distancias y de la instancia de la virtualidad, tratando de resolver siempre cosas que a lo mejor en la presencialidad se manejan desde otro lugar, ¿no? Pero tratando de, como siempre, apagando fuegos, apagando incendios, y bueno, es lo que nos toca vivir, ¿no? Pero tanto el 1 como el 103 son instituciones que yo las siento muy cerca de los chicos, que no es lo usual.